¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor bendiga tu vida, tu familia, tu empleo, todo lo que tú haces. Damos gracias a Dios que su salvación es realmente algo integral a nosotros. Y hemos pensado en nuestro episodio anterior, en lo que Pablo dice en este pasaje acerca de que éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Vivíamos en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles y nos odiábamos unos a otros. Esa es la descripción que el Espíritu Santo hace de la vida pecaminosa. Pero ahora yo quisiera que pensáramos en lo que sucedió para que fuéramos salvos. Observa el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, en vista de nuestra salvación o como resultado de ella, hemos pasado de la perdición a la salvación, de las tinieblas a la luz admirable, de una condición tan degradante y tan sucia delante de un Dios santo, a ser tratados como los hijos del Rey, como aquellos que han nacido de nuevos, que han sido redimidos, regenerados, restaurados, conquistados para el reino de Dios. Y es que cuando piensas en esto, Dios nos salió al frente y nos rescató. Dios nos salió al frente y nos rescató. No, nosotros no le buscamos. De acuerdo a Romanos 1 y 3, nosotros no le queríamos buscar, porque ese es el pecado. Eso distingue al pecado. No quiere nada con Dios. Pero entonces Dios nos salió al frente y nos rescató, porque la salvación, de principio a fin, es el ejercicio libre y soberano de la voluntad de Dios por pecadores. Esto fue lo que sucedió a el famoso y conocido sicario de Jerusalén, Saulo de Tarso. Él estaba en busca de los cristianos para aprenderlos, para dañarlos, para afectarlos a plenitud, para que ellos dejaran de predicar el nombre de Cristo. Pero el doctor Lucas tiene a bien compartir con nosotros la manera como Dios salió al frente de Saulo de Tarso, camino a Damasco, a donde él iba con cartas de los fariseos, la secta a la que él representaba, y de hecho lo hacía también. Pero Dios salió al frente y lo rescató, lo salvó. Aquí tenemos un pero de la Biblia, marcado con ello un contraste entre lo que éramos sin su gracia y lo que hemos venido a ser por la gracia bendita del Señor. Yo quisiera observar este pero en otro pasaje y que observemos el contraste, porque yo creo que los peros de la Biblia nos ayudan a ver esos contrastes. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Yo quisiera que observaras la riqueza del verso 11. Porque Pablo bien pudo haber escrito, pero fueron lavados y santificados y justificados. No, él quiere que verdaderamente veamos el contraste a través de estos peros. Pero fuimos lavados, pero fuimos santificados,
pero fuimos justificados en el nombre de el Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que Pablo está afirmando a los corintios, diciéndoles que estos 10 pecados vergonzosos ya no los domina. Y aunque estuvieron allí, ya han sido librados. Bueno, pero es que esto no solamente lo hace Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo. Escucha lo que Pedro, el líder de la iglesia de Jerusalén, afirma cuando escribe en la primera carta, capítulo 2, versos 8 y 9, el contraste entre aquellos que son desobedientes y tropiezan con la palabra de Dios. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, podemos ver claramente que Pedro está diciendo de estos hombres que tropiezan, y tropiezan porque son desobedientes a la palabra de Dios. Pero, aquí está el pero, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para o a fin de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Pedro también llama nuestra atención a este contraste. Ahora, yo quiero ver el carácter de Dios en la obra salvífica, porque Pablo nos introduce a eso, pero Dios muestra su bondad, pero Dios muestra su amor. Así que yo quisiera ver 4 cosas que Dios está mostrando para hacernos nacer de nuevo, para redimirnos. Dios muestra su bondad, Dios muestra su amor, Dios muestra su misericordia y Dios muestra su gracia. Primero, Dios muestra su bondad. El verbo que se utiliza aquí es que Dios manifiesta su bondad. El verbo es el mismo verbo que hace referencia a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, tan cierto como que Cristo vendrá, es que Él ha manifestado la bondad de Dios y la ha dado a conocer a nosotros por medio de su Hijo amado Jesús. Sí, Dios irrumpió en el devenir histórico. La luz irrumpió en las tinieblas. El reino de Dios destruyó el reino de Satanás. Era imposible que la bondad de Dios quedara oculta. No hay forma de que la bondad de Dios quedara oculta. Así lo dice Pablo en Efesios 2:11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Pablo declara aquí a los efesios que Jesucristo es la misma encarnación de la verdad. Nosotros que en otro tiempo estábamos en la carne y que fuimos llamados incircuncisos. Así que Pablo utiliza aquí la bondad con otra palabra, la palabra benignidad. La diferencia radica en que benignidad es ser bueno por dentro, que sería lo opuesto a la malignidad, pero la bondad es algo externo. Bueno, la bondad es benignidad puesta en acción. Creo que el libro de 2 de Samuel ilustra la hermosa bondad de Dios en aquella historia del rey David, cuando él tuvo bondad, fue bondadoso con el nieto de Saúl, el hijo de su amado amigo Jonatán, por cierto, un hijo lisiado, Mefiboset, trayéndolo desde Lodebar al palacio y tratándolo como el hijo de un rey.
desde donde se le permitió sentarse a la mesa del rey, tal y como a ti y a mí se nos ha dado, sentarnos a la mesa del rey, comer de su palabra, ser bendecidos, ser edificados espiritualmente por aquello que Dios quiere compartir con nosotros. Pero no solo Dios mostró su bondad, también Dios mostró su amor para con el hombre. La palabra amor viene de filantropía aquí y define específicamente el objeto del amor de Dios. No fue un amor indefinido, no fue un amor ambiguo, no fue un amor abstracto, no fue un amor de mero sentimentalismo, sino fue un amor específico hacia ti y hacia mí como pecadores surgidos y necesitados de su amor, y los últimos que sabíamos que necesitábamos de su amor éramos nosotros. Así que Dios tuvo amor por nosotros. Lo tercero es que Dios tuvo misericordia. La misericordia de Dios es compasión hacia aquellos que no pueden hacer absolutamente nada por sí mismos. Dicha misericordia claramente es a pesar de nuestros pecados y no porque tengamos algo que dar. Nosotros solo producíamos pecados y desatinos continuos, pero el Señor tuvo misericordia. Lo cuarto es que Dios derramó su gracia. Dicha gracia es un favor inmerecido. Es ella que hizo posible todo lo que nuestras obras no pudieron hacer. La gracia nos capacitó para creer y para poner nuestra fe en el Señor, tal como Pablo dice en Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros deleites, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque por su gracia hemos podido ser salvos. Por su gracia hemos podido pasar de muerte a vida, tal como Pablo dice a los hermanos en Éfeso. Así que yo quisiera simplemente esta mañana orar contigo y dar gracias a Dios por su bondad, por su amor, por su misericordia y por su gracia derramada sobre nuestras vidas. Y si tú no tienes la seguridad de que estos 4 regalos han sido otorgados a ti, entonces te animo, te insto en el poder y en el amor de Jesucristo a que vengas en arrepentimiento y en fe delante de nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo, y danos esta seguridad de que nos has brindado tu bondad cuando no lo merecíamos. Esa bondad que te llevó a darnos un amor perfecto que tampoco conocíamos, a darnos una misericordia en vez de un justo juicio y a derramar su gracia sobre nuestras vidas cuando no podíamos, nuestras obras no podían lograr que nos presentáramos adecuadamente delante de ti. Así que yo te pido que tú te glorifiques y que tú te exaltes en nuestra vida para la gloria de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto en tu amado nombre, te damos gracias y pedimos tu bendición este día. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.